Buenas tardes, soy Johnny Escobar. En esta ocasión vamos a trabajar sobre este ejercicio. Nos dice que un supermercado necesita un programa para atraer a sus clientes. La metodología es la siguiente: se debe generar un número al azar. El número al azar, pues ahí nos está pidiendo una función matemática. Se le pide al usuario que trate de adivinar el número entre 1 y 1000. Y si el número que el usuario ingresa tiene una diferencia mayor a 50, el descuento es del 0%, entre 30 y 50 es del 10%, entre 1 y 30 es del 20%, y si lograr adivinar el número es del 100%. Bueno, para ello vamos a crear el proyecto acá en NetBeans, File, o aquí aparece el icono directo, Java Application, en Next. Bueno, lo ubicamos donde lo deseamos, le ponemos, en este caso le pondré ejercicio adivina número. Adivina número. Ok. Bien. En este caso, NetBeans ha creado, si vemos por acá el proyecto, ha creado el paquete, ha creado la clase automáticamente y en la clase ha creado el método main para trabajar sobre él. Bien. También otra ventaja de NetBeans es que posee abreviatura en las funciones, o por ejemplo el System Out Print, le pongo SUT tab y él reconoce la abreviatura y genera todo el System Out Print LN. Bien, para este caso la función para generar un número aleatorio se llama mat.random. Vamos a ejecutarlo, clic derecho, run file, y vemos que él está generando un número 0.24. Lo vuelvo a ejecutar, genera otro número y así sucesivamente, pero el número generado es un número que está entre 0 y 1. Para poder llegar a 1000 yo tengo que multiplicarlo por 1000. En este caso ahora sí él generará un número aleatorio entre 1 y 1000. Vemos ahora sí está generando un número aleatorio entre 1 y 1000. 70, 90, 602, pero tiene también puntos decimales. Para ello necesitaríamos hacer un cast para quedarnos solo con la parte entera. El cast nos permite convertir de un tipo a otro de datos. Lo podríamos hacer de la siguiente forma: te digo que el número retornado va a ser un entero y que el entero es toda la operación matemática. Ok, al ejecutarlo, 31, 178, y vemos que en cada ejecución él genera números aleatorios entre 1 y 1000. Bien, repasando entonces, mat.random genera un número aleatorio entre 0 y 1. Luego yo lo tendría que multiplicar por el límite superior que deseo generar, en este caso sería 1000, y para quedarnos solo con la parte entera, encierro todo entre paréntesis y le hago un casa entero. Bien, este sería el número que se generaría. Vamos a declararlo como una variable, un entero, número azar le pondremos, y el número al azar va a ser igual a... Ok, aquí ya lo tenemos. Bien, vamos a necesitar el escáner, y n igual a new scanner, y system.in, el sumidero que es a consola, system.in. El escáner necesita que le hagamos un import java for java util scanner, que ya tenemos esta primera parte. Bien, entre las variables que se nos pide pues sería el monto de la venta y el número entre 1 y 1000. Entonces le diremos al usuario SOUT tab, ingrese el monto de la venta, aquí le podemos quitar el line para que aparezca en la misma, ingrese el monto de la venta. Necesitaríamos, bueno, aquí me estoy, un double monto, y sería
monto igual a in punto next double. Que aquí ya tenemos el monto de la venta. Luego el número creamos otro número entero, int número, y diremos quitémosle, ingrese un número entre 1 y 1000 y leemos ese número igual a in.nextIn. Lo primero debería ser validar que el número ingresado esté entre 1 y 1000. Para ello hacemos un if si número es mayor que 0 y caso aquí y número es menor que 1000 o menor o igual que 1000, entonces está correcto, pero si no, le mostraríamos al usuario un mensaje de error. El número ingresado está fuera del rango. Bueno, lo vamos a ejecutar para ver si funciona correctamente. Ingrese el monto de la venta, 1000. Ingrese un número entre 1 y 1000, 2000. El número ingresado está fuera del rango. Bueno, ya está validado este dato. Ahora vamos a trabajar con este if. Bien, en el caso yo necesito saber cuál es la diferencia entre estos dos números, pero me voy a ver con un pequeño problema también. Voy a crear otra variable que se llame entero diferencia. Entonces la diferencia va a ser igual a el número del usuario menos el número al azar. Ok, ¿cuál va a ser el problema? Por poner un ejemplo, imaginémonos que yo ingreso el 7 y se genera el número al azar 3. Entonces la diferencia entre estos dos sería 4, ¿sí? Pero, ¿qué sucede si yo ingreso 7 y el número al azar sería 11? Entonces la diferencia sería menos 4. Entonces eso saldría del rango. Tendríamos que poner if que validen si el número, la diferencia es positiva o negativa. Entonces se podría generar de repente una complicación. Por lo que yo aconsejo mejor trabajar siempre con funciones. Voy a poner un math.abs y el math.abs sería la diferencia entre estos dos números. Entonces ahora sí, el math.abs, el valor absoluto de un número negativo de un número positivo es el mismo número positivo. Bien, y ya nada más me quedaría validar el descuento, por lo que necesitaría otra variable de tipo double que se llame descuento. Bien, entonces iríamos if si diferencia. Bien, para este caso necesitamos ver cómo vamos a armar el if. Entonces tenemos si la diferencia es mayor a 50, entonces es 0. Si la diferencia entre 30 y 50 es 10, si la diferencia entre 1 y 30 es 20 y si el usuario adivina es 100%. Yo creería que lo primero que debemos saber es si el usuario adivinó. Esto se nos haría mucho más fácil. Entonces, si la diferencia es igual a 0, entonces el descuento va a ser igual a la venta. Entonces, si el usuario adivinó,
el descuento va a ser igual a la venta. Bueno, aquí monto, perdón, va a ser igual el monto de la venta. Bien, entonces si el usuario adivinó, el descuento va a ser la venta. Else, si la diferencia es menor que 30, el descuento va a ser del 20%. Entonces si, else if, si diferencia es menor que 30, entonces el descuento va a ser igual a la venta por el 20%. Entonces sería por 0.2. Siempre me equivoco, venta es monto. Igual else if, si la diferencia es menor, el siguiente rango sería este. Si la diferencia es menor a 50, entonces el descuento es igual. Si la diferencia es menor a 50, el descuento es del 10%. Entonces sería monto por 0.1. Y en otro caso, else, el descuento va a ser igual a 0. Bien, analicemos. Le hemos dado vuelta acá como aparece. Si la diferencia es 0, 100%, o sea, si es el mismo número. Si la diferencia es menor a 30, 20%. Si es menor a 50, 10%. Y si es mayor, 0%. Entonces, ¿por qué le hemos dado vuelta? Para no tener que colocar si diferencia es mayor. También podría haber sido otra solución. Si la diferencia es mayor a 30, and si diferencia es menor a 50, hacer tal cosa. Eso podría haber sido también otra solución. Bien, ahora vamos a imprimir la diferencia según lo que nos pide el ejercicio, el número aleatorio y la diferencia entre los números. Entonces aquí le voy a poner SOUT, número aleatorio, y lo vamos a concatenar con número guión bajo azar. Y vamos a poner también la diferencia. Diferencia entre los números. Y ahí le voy a poner diferencia. Bueno, y la otra cosa sería imprimir cuánto da el descuento y el total a pagar. Esto lo haríamos acá con otra variable que se llame total pagar. Double total. Entonces aquí va a ser igual total. Va a ser igual a al monto menos el descuento. En este caso, total a pagar va a ser igual a total y descuento va a ser igual al descuento. Ok, guardamos y ejecutamos. Bien, ingresa el monto de la venta, $1000. Un número entre 1 y 1000, le voy a poner 525. Número aleatorio 91. Diferencia 434 más de 50, 0%, total a pagar 1000. Vamos a ocupar también una variable una clase que se llama decimal format, que nos va a permitir darle formato al número de f igual a new
decimal format y luego damos el formato que queremos. Para este caso el formato sería numeral 0.00. si queremos hacer separaciones de miles sería acá, hacemos el import de la clase. Entonces aquí ya tenemos expresado el número, ¿verdad? Podríamos también aplicarlo donde necesitamos. En este caso aquí sería df.format. df es el objeto que hemos creado de la clase decimal format. df igual acá df.format. Ok, pero vemos el ejercicio nuevamente. Ingrese el monto de la venta 1000, ingrese un valor 425, diferencia 445, descuento 0, valor 1000, y vemos que ya le dio el formato. Acá quiero ver diferencia entre los números, quedado montado, print night, descuento, df format. Bueno, también le podemos dar el formato de moneda al decimal format, nos permite anteponerle el signo de dólar. Y quiero ver, si usamos print, ingrese el número print. Ok, guardamos. Vamos a ver si podemos ejecutarlo. Monto de la venta 1000, un número 525. Ahora sí, mire, número aleatorio 553, diferencia entre los números 28 y 28 caería en el rango de menor que 30, entonces 20% de descuento. Aquí vemos 20% de 1200, total a pagar 800. Bien, con esto está comprobado que el ejercicio funciona. Puntos importantes: math.random genera un número aleatorio entre 0 y 1 y luego yo lo multiplico por el número al que deseo o el límite al que deseo llegar. En este caso sería 1000. Siguiente punto importante: el decimal format. El dólar es opcional, nos permite darle un formato separado por comas los miles, por punto decimal y con dos números decimales. También hay otros métodos, hay otra clase que se llama number format, se verá en otra ocasión. Luego el math.abs, que nos permite obtener el valor absoluto, hacer positivo aunque el número sea negativo, o positivo si el positivo también. Y luego, que otra cosa importante de recalcar es que ubicamos siempre el menor valor en los intervalos para no tener que colocar si diferencia mayor a 1, and diferencia menor a 30, sino que se puede colocar también de esta forma, con else if. Bien, soy Johnny Escobar, este fue el tutorial del ejercicio semana 1, números al azar.